Rompe todas las reglas sobre escribir canciones, excepto sobre la de tener algo que decir. Hola caminantes, soy Nico y gracias una vez más por acompañarme en esta ruta de emociones y de sentido. Hoy nos adentraremos en el universo de Bob Dylan, uno de mis héroes, uno de mis poetas favoritos, uno que siempre visito y revisito, y uno que también en los cruces de camino y en las rutas inciertas siempre ayuda. Pero esta no será una mera reseña de la última película que ha salido sobre él, Un perfecto desconocido. Hablaremos de lo que Dylan representa, no solo como artista, sino como un puente entre lo ordinario y lo trascendental. Reflexionaremos sobre su amor por Woody Guthrie, su motor creativo. Porque hoy no hablaremos solo de música, sino de amor, devoción y la búsqueda de lo esencial. Espero que disfruten el capítulo. Fui a ver con escepticismo la reciente salida de la película Un perfecto desconocido. No tengo nada en contra del género llamado biopic. Hay gente que dice, ¿para qué perder el tiempo con este género? Haz un documental y evita lanzarte encima a todos los puristas rompepelotas que van a criticar si Bob Dylan se desabrochaba un botón o no de la camisa. Es una empresa arriesgada, es verdad. Pero lo que me complicaba de veras de la película y sobre todo viendo el tráiler era la interpretación de Bob Dylan. Y no es que tenga un problema con Timothée Chalamet, sino que lo tendría con quien sea que osara interpretar a Bob. Enigmático, diverso y cambiante, no imaginaba a nadie que pudiera interpretarlo. Además, todo en él es fluido. ¿Cómo alguien podría interpretarlo con justicia? Pero la película, primero, no es ambiciosa, no es una biopic típica. La historia está basada en 4 a 5 años y nada más. Algo más extenso habría requerido lo que se hizo en Mi historia sin mí, otra película de Bob Dylan en que acertadamente hay 5 personas que lo interpretan en el curso de su vida, como Heath Ledger y Cate Blanchett, sí, la actriz, entre otros. Pero aquí el proyecto estaba en manos seguras, al menos por nivel de experiencia. Su director, James Mangold, también había hecho Walk the Line, la biopic de Johnny Cash, interpretada por Joaquin Phoenix. Pero la verdad es que Timothée me sorprendió. Y ojo que para los anti-spoiler, aquí solo voy a describir la primera escena importante de la película, que es el primer encuentro entre Woody y Bob. No voy a adentrarme más. La película empieza, como también se puede ver en el tráiler, cuando Bob llega a Nueva York en aventón, armado solo con su guitarra. Un comienzo perfecto, porque ¿qué importa el pasado de Bob Dylan y de cualquier jovencito en realidad de 18 a 20 años que llega a la gran ciudad a buscar su sueño? Además, como dice Bob, la vida no es sobre encontrarse, sino sobre crearse a sí mismo. Y lo único que importaba era encontrar a Woody Guthrie, el cual estaba hospitalizado. Hasta ese momento observamos a un Chalamet un poco encorvado, con una mochila a cuestas, con su guitarra deambulando de un lado a otro. Pero llega el momento de la verdad. Encuentra a Woody en el hospital, siguiendo el banjo del personaje de Edward Norton, Peter Seeger, otra figura del folk de aquellos tiempos que le hacía compañía al héroe de Bob. Es la música la que lo lleva a su héroe. Es ahí que un Dylan hermético, cordial y tímido, pero no intimidado, le dice a Woody que lo viene a ver, que él es su ídolo. Woody tiene problemas graves de salud, no puede hablar y está postrado en cama, pero le comunica, y con la ayuda de Peter, que le toque algo, si ya ha viajado desde tan lejos. Es el momento clave. Aquí, si Timothée no está a la altura, el personaje ya no es creíble y con ello toda la película. Dylan no solo admiraba a Woody, sino que lo veneraba como un faro en el mar, como una constelación en el cielo oscuro. Woody representaba ese espíritu libre y despreocupado que plasma las historias de la gente común, de los desheredados, de las sombras que pocas voces encuentran voz. Y llega el momento. Bob Timothée se acomoda en una escena larga, desenfunda su guitarra lentamente y la empieza a afinar,
todo debe estar en orden. Luego coge una silla que instala justo delante del regazo de Woody e inicia a tocar, sí, Song to Woody. Y fue como presenciar el hombre llegar a la luna. Bob Timothée mira de cerca todo el tiempo a su héroe enfermo. Como denota el título de la canción, está escrita en homenaje a su ídolo. No sé qué pasó, pero me empezaron a correr las lágrimas a chorro. Era un símbolo demasiado grande, una escena demasiado idílica y Timothée emulaba perfectamente al joven Bob. Pero era más que un homenaje, era una promesa de tomar esa antorcha de autenticidad, de compromiso, de humanidad y llevarla por nuevos caminos. Y eso es lo que Un perfecto desconocido, la película, captura tan bien. Ese instante íntimo entre un joven ansioso por comenzar su travesía y un anciano sabio que, aunque ya no podía cantar, tocaba con su esencia el mundo. Cantarle a Woody, mirarlo a los ojos, no solo fue un acto de respeto, fue un diálogo entre generaciones, un momento eterno que manifiesta un amor más grande que cualquier límite humano, porque era más grande que el amor de pareja, erótico, filial. Era el amor del hijo a un padre que crea puentes entre generaciones y hace girar y continuar la rueda de la historia. Cuando Rimbaud decía que faltaba reinventar el amor, se refería a escenas como estas, estoy seguro. Mejor les dejo la letra para que se entienda mejor. Estoy aquí a 1000 millas de mi casa, caminando un camino que otros han recorrido. Estoy viendo tu mundo de gente y cosas, tus pobres y campesinos, tus príncipes y reyes. Hey, 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 Woody Guthrie, te escribí una canción sobre un viejo y extraño mundo que sigue avanzando. Parece enfermo y hambriento, cansado y destruido. Parece que está muriendo, pero apenas ha nacido. Hey, Woody Guthrie, pero sé que tú lo sabes. Todas las cosas que estoy diciendo y muchas más. Te estoy cantando esta canción, pero no puedo cantar lo suficiente, porque no hay muchos hombres que hayan hecho lo que tú hiciste. Por Cisco y Sonny Led Billy también. Y por toda la buena gente que viajó contigo, por los corazones y las manos de los hombres que llegaron con el polvo y se fueron con el viento. Se me pone la piel de gallina al volver a leer esta obra maestra. El remate de la escena es Woody, que impedido del habla y postrado empieza a golpear con su puño la cama una y otra vez. Desde ese momento la película ya valía la pena. Y desde ese momento Timothée Chalamet merece mi más profundo respeto. En ese momento la película trasciende la pantalla y se convierte en un espejo para el espectador. ¿Quiénes son nuestros héroes personales? Aquellos que forjan nuestra identidad y nos inspiran a continuar cuando la vida se toma incierta. Todos cargamos con un legado, aunque a veces no lo reconozcamos, herencias invisibles que nos moldean a través de la música, las palabras o los gestos de quienes nos predecieron. Y en ese encuentro entre Dylan y Guthrie, nos vemos enfrentados a la inevitable interacción entre lo viejo y lo nuevo, entre lo aprendido y lo creado, comprendiendo que nuestra construcción personal es en el fondo un diálogo perpetuo con quienes nos antecedieron. Es que piénsenlo, el gran trovador y aventurero que fue Woody Guthrie, también músico, el tipo está de vuelta, no puede cantar, está de salida, enfrentándose al final del camino. Él lo sabe y ve llegar a un chico de apenas 20 años, desgarbado, flacuchento, con voz nasal y sucia, que le canta mirándolo a los ojos. Sabe todo sobre él y de a poco, mirándolo mejor, se da cuenta que ese chico no tiene 20 años, sino tiene 200 años de sabiduría y vivencias a cuesta. Woody está llegando al final de la línea y luego de una vida de viajes y cantos y de pagar el precio de aquello, se da cuenta que su mensaje al menos ha llegado y moldeado a una persona, y eso es suficiente, porque la posta ha sido pasada. Es conmovedor. En su grandísimo libro Crónicas Volumen 1, Bob Dylan describe así el momento cuando descubre a Woody.
Todas sus canciones, una tras otra, me volaron la cabeza. Me hicieron querer gritar de asombro. Fue como si la tierra se separara en dos. Había escuchado a Woody Guthrie antes, pero principalmente solo una aquí y allá. La mayoría, cosas que cantaba con otros artistas. No lo había escuchado en realidad. No de la forma en que se destruye la tierra. No lo podía creer. Guthrie tenía un agarre de las cosas. Era poético, duro y rítmico. Había tanta intensidad y su voz era como una aguja. No era como ninguno de los otros cantantes, ni tampoco sus canciones. Su estilo, la forma en que todo rodaba de su lengua, todo me atropellaba. Fue como si el tocador del disco me tomara y arrojara a lo largo de la habitación. Sus canciones en sí, su repertorio, estaba más allá de cualquier categoría. Tenía una barrida infinita de la humanidad. Ninguna canción mediocre entre todas ellas. Woody Guthrie rompió todo en su camino en pedazos. Para mí fue como una epifanía, como una pesada ancla que se sumergía en las aguas del muelle. Ese día escuché a Guthrie toda la tarde en trance y sentí como si descubría una especie de esencia de autodominio de mí mismo, que estaba en un bolsillo interno de mi sistema que me hacía sentir más yo mismo que nunca antes. Una voz en mi cabeza me decía, esto es. Podía cantar todas las canciones, cada una de ellas era lo único que quería cantar. Fue como si estuviera en una pieza oscura y alguien me había prendido finalmente la luz principal. Esta luz que menciona Dylan no es otra cosa que la chispa creadora, el fuego primordial que reside en todos nosotros, en ti mismo también, sí. Ese fuego que está esperando solamente ser avivado. Woody Guthrie fue el faro que iluminó el camino para Dylan, pero el trayecto que siguió no fue una mera copia, sino una transformación. Dylan no se limitó a heredar la antorcha, la convirtió en algo propio, rehaciendo las melodías y las palabras en los cimientos de una nueva era musical. Así es como opera la verdadera inspiración. No es un eco pasivo, sino un diálogo activo en un puente entre lo que fue y lo que podría ser. Posibilidades. En nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros escuchamos esa chispa, ese llamado? Muchas veces pasa desapercibida en el ruido cotidiano, pero está ahí esperando pacientemente a que prestemos atención. Es un susurro de nuestra propia humanidad, recordándonos que somos creadores por naturaleza, que habitamos un mundo de posibilidades infinitas y que, a pesar de nuestras limitaciones, siempre podemos tomar la guitarra de nuestra existencia y componer una canción aguda y propia. Y quizás ese es el mensaje más profundo que esta escena deja entrever, que la vida al final es una composición colectiva, una obra inacabada donde cada uno aporta su verso, ecos de las notas que otros tocaron antes. Esta idea no solo nos conecta con el pasado, sino que nos impulsa hacia un futuro en el cual también seremos parte de las historias de quienes vendrán. ¿Qué legado dejaremos en las cuerdas y palabras de quienes decían continuar el canto? Woody le había transmitido su estilo, sus aventuras, su amor por el viaje, le había dado una misión. Y aquí me freno un poco y te hago la pregunta. ¿Alguna vez has tenido un momento como el de Bob con Woody? Uno de esos encuentros que, aunque breves, te cambian la vida para siempre. Quizás fue un maestro, un amigo, un artista o incluso un desconocido que te mostró algo que no sabías y que necesitabas ver. Si es así, ¿cómo fue? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría leer tus historias. Woody Guthrie nunca me había visto ni escuchado, pero se sentía como si me dijera: partiré, pero estoy dejando esta tarea en tus manos. Sé que puedo contar contigo. Woody, para Bob, fue efectivamente una epifanía, fue como ver a Dios. Woody hacía cada palabra valer. Él pintaba con palabras. Eso, sumado a su estilo de canto, la forma en que se expresaba, el polvoriento e impávido vaquero, pero maravillosamente serio y melódico sentido de entrega. Era como una sierra circular en mi cerebro e intentaba emularlo en todas las formas en que podía. Muchos tipos del folk habrían podido haber pensado en las canciones de Woody como un poco retro, pero no para mí.
Se sentía como si fueran completamente del momento, corrientes e incluso proféticas de lo que vendría. Me sentí como un joven punk, cantante de folk, que había recién comenzado de la nada 6 meses antes. Se sentía más como si me hubiera elevado de un voluntariado sin sueldo a un caballero honorable. Todo parecía tan unidimensional después de Woody. El folk y el blues me habían dado un apropiado concepto de cultura y ahora con las canciones de Guthrie mi corazón y mente habían sido enviados a otro lugar del cosmos para siempre. Fue su nacimiento. Las canciones, como los ríos, nunca dejan de fluir. Cambian de cauce, se transforman con el tiempo, pero siempre encuentran el modo de llegar a donde deben estar. Dylan entendió esto mejor que nadie. Él sabía que cantar no era solo contar una historia, sino ser parte de un linaje interminable de narradores. Cada acorde, cada verso, cada pausa cargada de significado es una semilla que se planta en la memoria colectiva. Hay quienes dicen que una canción no muere mientras alguien la cante. Quizás por eso Dylan volcó su ser en las palabras. No temía abrazar lo efímero, porque sabía que en ese mismo abrazo le estaba dando lugar a la eternidad. Esas melodías que parecen brotar de lo desconocido no solo reflejan el mundo que habitamos, sino también los mundos invisibles que llevamos dentro. En sus momentos más místicos, Dylan no era solo un trovador, sino un puente hacia lo eterno. Cantaba con la curiosidad de un peregrino que sabe que el destino es menos importante que el viaje. Y en ese andar llevaba consigo la promesa de conservar las voces de antes de él, incluso aquellas que fueron acalladas por el tiempo. Cada verso que compuso parecía susurrar a quien lo escuchara: recuerda, pero no te detengas. Continúa. En fin, le quería dar profundidad a este encuentro y al canto que le hizo Bob a Woody en la película y que efectivamente, aparentemente ocurrió en la vida real, el año 1961. Porque luego la película navega por sí sola. El elenco es muy bueno y la tensión entre lo viejo y lo nuevo, entre el folk purista y lo nuevo está súper claro. Se plasma en el Festival de Newport, donde Bob fue pifiado. Hay videos en YouTube también de sus primeros conciertos con Joan Baez y se puede ver a unos escépticos auditores ya mayores como queriendo decir, escuchando a Bob: ¿qué carajo es esto? No podemos decidirnos si es folk o no, pero es bueno. La verdad es que siempre está esta guerra entre puristas y descolgados. Lo mismo le pasó a Miles Davis en el jazz tras sacar el Bitches Brew, y a los João Gilberto y músicos de bossa nova que se descolgaron de la samba. Bob Timothée descolla múltiples veces con algunos gestos típicos como rascarse la cabeza, los balbuceos y esa aura antipática de divo que no quiere serlo, pero sobre todo se luce cantando. Otra canción que canta es The Times They Are Changing. Me dio la impresión de estar adelante de un profeta, porque Bob no es un performer, no se mete al público al bolsillo, de hecho todo lo contrario, pero te hipnotiza por sus letras, y en esa canción, en ese mensaje, se siente el poder de lo nuevo, que los tiempos están cambiando. Porque la rueda sigue girando y no hay manera de saber a quién nombrará, porque el perdedor de ahora será el ganador de después, porque los tiempos están cambiando. Vengan madres y padres de toda la nación y no critiquen lo que no pueden entender. Sus hijos e hijas están fuera de su control. Su viejo camino está envejeciendo rápidamente. Por favor, apártense del nuevo si no pueden echar una mano, porque los tiempos están cambiando. La línea está trazada, la maldición está echada. El lento de ahora será rápido más tarde, así como el presente ahora será el pasado después. El orden se desvanece rápidamente y el primero ahora será el último después, porque los tiempos están cambiando. Lo siento por Bob, pero ¿cómo querías que no te adoraran si podías escribir eso? Podías aleonar a la nueva generación en los tumultuosos años 60, época en que presidentes y líderes políticos eran asesinados y había una guerra nuclear en ciernes. Es normal que te hayan tildado de conciencia de la época.
es que canciones como The Times They Are Changing no eran simples himnos de protesta, eran llamadas, invitaciones a ser parte de algo más grande. Y eso es Dylan, el trovador de su generación, que nos mostró que el arte puede ser una forma de resistencia, pero ante todo es una búsqueda personal e interminable. Lo que sí lamento es que eso te haya empujado al ostracismo. Ya no podías meterte a escuchar músicos en bares y fantasear sin ser molestado. Y como lo dices tú, Bob, la creatividad tiene mucho que ver con la experiencia, la observación y la imaginación. Y de un momento a otro ya no podías observar sin ser observado. Algo de eso entonces se perdió, como se muestra en la película cuando vas a un bar y te terminan descubriendo y luego pegando. Pero Bob, pese a esa aura huraña desagradable, era alguien que en este libro de crónicas, el cual recomiendo a todo fanático de Bob Dylan que se respete, que vaya y lo compre y lo lea, profesa un profundo amor, pero exclusivamente a los músicos. Es alguien que ya desde muy joven no le interesaba a nada ni nadie que no sea del mundo de la música. Y la obsesión es el primer paso hacia la excelencia. Sin esa dedicación no existía Bob Dylan. El tipo vivía por y para la música. Escuchen cómo habla de algunos músicos en este libro como Roy Orbison. Orbison trascendía a todos los géneros, folk, country, rock o cualquiera. Mezclaba todos los estilos y algunos que no se habían inventado aún. Podía sonar hiriente, desagradable en una línea y luego cantar en falsete como Frankie Valli en la próxima. Con Roy no sabías si estabas escuchando a un mariachi o ópera. Te mantenía alerta. Con él todo era grasa y sangre. Sonaba como si cantara desde la cima de una montaña olímpica y lo hacía en serio. Su canto te hacía querer conducir tu auto sobre un acantilado. Cantaba como un criminal profesional. Típicamente empezaría en una nota baja, casi en un rango inintendible. Estaría ahí un rato y luego asombrosamente se escurriría en el histrionismo. Su voz podía sacudir a un cadáver, siempre dejándote a ti mismo como «hombre, no lo puedo creer». Sus canciones tenían canciones dentro de canciones. Me recuerdo que escuchaba y esperaba canciones en la radio, pero luego de Roy todo era aburrido y sin agallas. Si eso no es admiración, ahora es el turno de Johnny Cash y su grupo. Eran tan fuertes que te enviaban contra la muralla. Si te alejabas de ellos y te volteabas, te podían convertir en piedra. Sus discos no eran la excepción, pero no eran lo que te podrías esperar. Johnny no tenía un grito perforador, sino que miles de años de cultura que caían sobre él. Él podría haber sido un hombre cavernario. Sonaba como si estuviera al borde del fuego o en las profundidades de la nieve o en un bosque de fantasmas, con la tranquilidad consciente de su fortaleza evidente, completa, inclinada y vibrante de peligro. «Vigilo de cerca a este corazón mío», decía. Debía haber recitado esa línea 1000 veces a mí mismo. La voz de Johnny era tan grande que hacía parecer todo el mundo pequeño, inusualmente con voz de pito, oscuro y naciente, y él tenía la banda correcta en torno a él. La primera vez que escuché I Walk the Line, años atrás, sonaba como una voz diciendo: «¿Qué estás haciendo aquí, chico?». Estaba tratando de mantener mis ojos bien abiertos también. Y hay tantos otros cantantes y músicos que él menciona en su libro de crónicas. Y Johnny Cash efectivamente tiene apariciones en la película. Tal vez más que su aparición física, lo más conmovente es la lectura de una de sus cartas, porque Bob y Johnny efectivamente fueron primero amigos de pluma y luego en la escena. Es que Johnny queda siderado tras escuchar el segundo disco de Bob, el The Free Willing Bob Dylan, el que Cash dice que es su objeto más preciado. Y no quiero seguir, solo invitarlos que vayan al cine y escuchen a Bob Dylan. Bob viajó porque sentía que en el movimiento encontraba el significado. Y en ese movimiento descubrió no solo el paisaje, sino que se creó a sí mismo. Para mí, leer a Dylan, escucharlo, siempre me ha dado ese coraje para salir, para seguir caminando incluso cuando el sendero no está claro, sobre todo en esos momentos. El presente ahora será el pasado después, porque los tiempos están cambiando. Como dicen
The Times They Are Changing. Nos está recordando que la vida nunca es estática y que debemos ser parte activa de ese cambio, ya sea tomando una guitarra, un cuaderno o simplemente nuestros propios sueños. Nos impulsa a crear, a vivir, a ser. Personalmente, canciones como Buckets of Rain o Tongue Lapping Blues o It's Alright Ma son como ir a la iglesia y comulgar para un cristiano. Caminantes, recuerden que no importa cuán largo sea el camino o cuán pesado el equipaje, siempre habrá canciones que lo hagan un poco más llevadero. Y me empiezo a despedir. Gracias por acompañarme hoy en esta caminata por la vida de Bob Dylan, de Woody Guthrie y ese encuentro que cambió todo. Espero que esta historia los inspire a buscar dentro de ustedes mismos aquello que los haga cantar, sea lo que sea. Y ya me despido sin antes preguntarles, caminantes, amigos de ruta, ¿qué canción, libro, película o encuentro les ha hecho sentir que algo en su interior se encendía, como esa chispa que Bob sintió al descubrir a Woody? ¿Qué obra o persona les ha inspirado a tomar su propia antorcha y seguir adelante? Compartan sus respuestas en los comentarios y no olviden que, como dice Dylan, el camino es largo, pero quien ama el viaje nunca se detiene. Soy Nico y esto fue un episodio dedicado a este gigante llamado Bob Dylan y a lo que él representa en mi vida y quizás también en la tuya. Nos vemos en la próxima caminata. Hasta la vuelta. Chau.